Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Buenos días, tengan todos, sean cordialmente bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Si es la primera vez que vienes, seas bienvenido. Nos da mucho gusto conocerte, saber que estás buscando de Dios y que lo estás haciendo en ese lugar. También para ti que ya tienes 2, 3 domingos o más asistiendo a las reuniones, nos da mucho gusto. Créeme que es de mucha bendición poder estar juntos. Esta reunión tiene un propósito y Dios la ha establecido con un propósito, que es de bendecir a su pueblo, que es de bendecir a todo aquel que le busca. Entonces, para nosotros es de mucho agrado, nos ponemos muy contentos cada vez que tú estás aquí. Siéntete bien, cualquier cosa estamos para servirte, lo que necesites estamos para atenderte. Hoy voy a dar una enseñanza que se llama Busca el reino de Dios, y para eso quiero que me acompañes a Mateo 6:33. Dice así la escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Padre. Gracias porque estuviste aquí, Señor. Gracias porque nos permitiste alabarte, bendecirte, Señor. Padre, y queremos que tú te quedes con nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo, Padre, venga a respaldar tu palabra. Padre, yo te ruego, Señor, que me uses en esta mañana para exponer tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo venga a abrir las mentes, venga a abrir los ojos, venga a abrir los oídos, Padre, para que puedan escuchar las cosas eternas, Padre. Cuánta necesidad tenemos, Padre, de entender, Señor, nosotros como seres humanos, que lo primero que necesitamos es buscar el reino de Dios. Cuánta necesidad, Padre, hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, de quitar todas las cosas que estorban, Padre, todos los afanes, todas las ansiedades, Señor, todos los distractores, Padre, que no permiten que nosotros nos rindamos a ti por completo, Señor. Ven y ayúdanos en esta mañana a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bien, ese versículo que les acabo de leer está en Mateo capítulo 6:33. Sin embargo, está en un contexto en donde Jesús da un sermón. Es llamado el Sermón del Monte. Ese sermón nosotros lo podemos leer en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Son 3 capítulos de donde Jesús viene hablando de estas enseñanzas. El Sermón del Monte cubre diferentes temas. Sin embargo, no es el propósito de esta enseñanza hablar del Sermón del Monte. Aunque sí me gustaría saber, escuchar, ¿qué tanto recuerdas tú el Sermón del Monte o qué tan presente tienes las enseñanzas del Sermón del Monte? ¿Quién me podría decir qué enseñanzas o una enseñanza que venga en el Sermón del Monte? Si gustan levantar tu mano. ¿Alguna enseñanza que ustedes recuerden que vengan en el Sermón del Monte, que ustedes han estudiado, que ustedes han leído? Me gustaría saber qué tan claro tienen ese sermón, porque la enseñanza está relacionada con ese sermón. Entonces lo vamos a tocar superficialmente, pero sí me gustaría escucharlos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que viene? Les doy una pista. Empezamos con las bienaventuranzas. El Sermón del Monte empieza hablando de las bienaventuranzas y de ahí empieza hablando de muchas cosas más. ¿Quién se acuerda por ahí del Sermón del Monte? ¿Alguna enseñanza que haya estudiado, que haya leído o que recuerde? ¿Vale? ¿Sí, hermana? Amén. Esa habla respecto a las bienaventuranzas. Bien, hermana, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que recuerde alguna enseñanza de las del Sermón del Monte, que incluye obviamente las bienaventuranzas? ¿Alguien que haya leído por ahí?
Si quieres, búscalo en tu Biblia, no importa, en capítulos 5, 6 y 7. Nada más dame algún tema para que nosotros tengamos presente qué habla el Sermón del Monte. ¿La oración? Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Bienaventurados los misericordiosos. Gracias, hermana. Sí, también están las bienaventuranzas. ¿Alguien más se acuerda de los temas que vienen en el Sermón del Monte? ¿Alguien más que lo vea en su Biblia? Capítulos 5, 6 y 7. Bienaventurados de limpio corazón. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguien más? O ya paso a recordarles bien todo lo que viene en el Sermón del Monte. Les voy a recordar todo lo que viene en el Sermón del Monte, todos los temas que vienen. Vienen las bienaventuranzas, que son las que me dijeron varios de ustedes. Vienen ser sal y luz. Viene el cumplimiento de la ley, cuando Jesús dice no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Viene la ira, el asesinato. Viene la lujuria, viene el adulterio. Viene el divorcio, vienen los segundos matrimonios, vienen los juramentos, viene el ojo por ojo, ¿verdad? Que anteriormente venía en la ley y que los judíos practicaban. Viene el amor a tus enemigos, viene el dar a los necesitados, viene cómo orar, que es lo que decía Jeremías, viene cómo ayunar, viene tesoros en el cielo, vienen los afanes, viene no juzgar hipócritamente, viene pedir, buscar, llamar. Viene la puerta estrecha, vienen los falsos profetas y viene el constructor sabio hablando de edificar sobre el fundamento que es Cristo, obviamente, pero poniéndonos el ejemplo de levantar una casa sobre la arena o sobre la roca. De eso está hablando en general el Sermón del Monte, está hablando de todo eso, ¿sí? Podríamos hacer una enseñanza de cada uno de ellos, pero no es la finalidad de hoy hablar de estos temas. Más bien yo quiero hablar de buscar el reino de Dios, pero sí tiene relación con todos estos temas. Si tuviéramos que resumir de lo que se trata, sería como vivir una vida agradable a Dios, libre de hipocresía, lleno de amor y gracia, lleno de sabiduría y discernimiento. Es ordenar tu vida con valores y principios establecidos por Cristo. Ya teniendo todo el contexto de lo que es el Sermón del Monte, entonces nuevamente leamos el versículo de Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo en especial está hablando en el contexto del afán y la ansiedad, ¿sí? Si tú lees arriba donde viene este versículo, está hablando del afán y la ansiedad, que no nos preocupemos qué habremos de comer, qué habremos de beber, qué habremos de vestir. De eso está hablando Jesús. El significado del versículo es tan directo como parece, ¿sí? Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo, ¿sí? En este contexto, la Biblia nos enseña que Dios tiene cuidado de las aves del cielo, que también tiene cuidado de las flores del campo, de los lirios, ¿sí? Que los viste, que le da de comer a las aves, y nos dice que si Él tiene cuidado de las aves y de los lirios, de las flores, cuanto más razón tendrá cuidado de sus hijos. Nos lleva a poner una confianza en Dios, ¿sí? Estos versículos del afán y la ansiedad nos lleva a depender de Dios en todas las cosas, nos lleva a entender que no estamos solos, ¿sí? Nos lleva a entender que es importante buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir que nosotros seremos suplidos, nuestras necesidades básicas como comer, vestir, serán suplidas directamente por nuestro Padre. Que nuestra preocupación mayor debe ser buscar el reino de Dios. Acompáñame a leer Mateo 6, 25, 34 para que tú puedas ver ahí todo lo que te acabo de comentar. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón,
con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Confiar en Dios, no afanarnos, no caer en ansiedad, no caer en la desesperación en los momentos críticos. Dios ha prometido proveer para sus hijos, supliendo para cada necesidad. Pero su idea de lo que necesitamos a veces es diferente de la nuestra. Nosotros como seres humanos, yo creo que tendemos a querer estar bien económicamente, estar suplido en lo que es la alimentación, en lo que es el vestido, en lo que son los gastos que tenemos todos, ¿verdad? Todos tenemos gastos en nuestras casas, pagar luz, pagar agua, ¿sí? Pagar renta por pagar tu casa, pagar escuelas. Todos tenemos gastos y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría o nos gusta estarnos mortificando cada vez que tenemos que hacer esos pagos. Yo creo que lo contrario es estar sobrado, estar tranquilo y cubrir todos esos pagos. Sin embargo, muchas veces Dios permite que pasemos por momentos de angustia. Dios permite que tengamos en ocasiones pobreza, necesidad económica. También Dios permite que haya pérdidas o que haya soledad en nuestras vidas. Eso no significa que Dios no nos ame, y eso eso tenemos que entenderlo. Dios amó tanto a Job como a Elías. Sin embargo, Él permitió que Satanás destruyera a Job bajo su consentimiento y dejó que la mujer malvada de Jezabel quebrantase el espíritu de su propio profeta Elías. En ambos casos, Dios hizo que después de esas tribulaciones viniera un tiempo de restauración y sustento. Vemos el ejemplo de Elías, vemos el ejemplo de Job, cómo ellos sufrieron, ¿sí? Cómo Job fue avasallado por Satanás, cómo Elías fue perseguido por esta mujer malvada Jezabel. Mas sin embargo, Dios nunca dejó de estar con ellos. ¿Por qué? Porque había un propósito por el cual Dios permitía todas estas cosas. Y así nosotros debemos de entenderlo también. En esos momentos críticos, en esos momentos de situación difíciles, debemos de entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Yo sé que es muy fácil decirlo cuando estamos bien. El problema es cuando estamos atravesando una situación difícil. Ahí es donde todo se complica. Ahí es donde empezamos a batallar. Ahí es donde empezamos muchas veces a dejar de ver el amor de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros empezamos a desconfiar de Dios. Y eso es lo que no debe de pasar. Siempre tenemos que tener presente que todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Dios tiene un propósito por el cual te están sucediendo las cosas, ¿sí? Dios está tratando contigo, Dios está tratando con tu corazón. Dios quiere quebrantarte, Dios quiere que te humilles, Dios quiere que tú vayas a Él. Desafortunadamente, cuando pasamos ese tipo de situaciones pueden pasar dos cosas: que te quebrantes, que te humilles a Dios, que le pidas, que le ruegues, que le supliques, o que tu corazón se endurezca y te alejes de Dios. Esa es la realidad. Eres probado. En ese momento tu fe está siendo probada para ver qué vas a hacer. Sin embargo, hablando del versículo que yo les daba, que busquemos el reino de Dios y su justicia, ese versículo, aunque viene en este contexto, aplica para todo el Sermón del Monte, ¿sí? Realmente
Jesús está hablando de poner una prioridad en nuestras vidas, ¿sí? Y esa prioridad no solamente se refiere a lo económico, no solo se refiere a la necesidad que tenemos de comer y de vestir, se refiere a una forma de vida, a una forma de conducta, a valores que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón bien cimentados para hacer la voluntad de Dios. Significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente, que va pegado en el reino de Dios, ¿sí? Porque vale más que todas las riquezas del mundo. La Biblia dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice en Lucas 9:25, si lo puedes poner, hermano. Realmente nuestra necesidad mayor, lo que Cristo quiere decirte es que tu necesidad mayor es el reino de los cielos. Tu necesidad mayor es la espiritual, ¿sí? Eso es lo que Dios te está tratando de transmitir en este versículo, lo que Cristo está transmitiendo en estas palabras. Tu necesidad mayor es buscar tu salvación. Esa es la necesidad mayor del hombre, no las cosas materiales de este mundo. Las cosas materiales de este mundo son placeres momentáneos, ¿sí? Porque entonces si las cosas de este mundo fueran las que te dan la felicidad, el gozo, pues la gente rica sería muy feliz, la gente famosa sería muy feliz, y no lo es. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que grandes empresarios o grandes artistas se suicidan porque simple y sencillamente no son felices? Entonces vemos que la felicidad no radica en los bienes que posees, como dijo Jesús. La felicidad del hombre no radica en los bienes que posees, radica en conocer a Dios, radica en conocer el reino de Dios y también en tener tu salvación. En eso radica el gozo. Dice Colosenses 3, 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Jesús con sus palabras, ¿sí? Pon tu mirada en las cosas eternas, pon tu mirada en las cosas celestiales. No pongas tu mirada en las cosas terrenales, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Pero como seres humanos, normalmente es lo que más tendemos a hacer: poner nuestros ojos y nuestra mirada en las cosas terrenales. Y estamos codiciando y estamos deseando tener esto, tener el otro, y no somos felices con lo que Dios nos da. El hombre no es feliz con lo que tiene, porque no tiene a Cristo tampoco. Y entonces ves al hombre que es infeliz, alcanza algo que él quería, lo tiene, pasa un tiempo, se aburre y otra vez vuelve a ser infeliz, y así se la pasa, y así se la pasa. Nunca es feliz, nunca es feliz, porque no ha entendido el propósito de Dios para su vida. Para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a las cosas de este mundo. Realmente no significa que vamos a descuidar los deberes cotidianos, ¿sí?, que nos ayudan a mantener nuestras vidas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que se puede llegar al otro extremo. Una persona que lee este pasaje de no caer en el afán y en la ansiedad puede decir: pues bueno, entonces si a Dios no le agrada eso, si a Dios no le agrada que yo ande afanado en el trabajo, si a Dios no le agrada que yo ande angustiado, pues ya mejor no trabajo, ya mejor me la llevo bien tranquila, si me sale algo bien, y si no también, no tengo por qué preocuparme, ¿sí? Y entonces se corre el peligro de que la persona se vuelva perezosa, ¿sí? Se vuelva perezosa. O sea, mucha gente, cuando se convierte al evangelio, cuando empieza a estudiar la palabra de Dios, muchas veces interpreta así la escritura. A mí me tocó conocer a una persona que trabajaba en la armada
y tenía su trabajo y todo, ¿sí? Ya hace muchos años, y de repente él conoció el Evangelio y dijo, ya no voy a trabajar ahí. Se salió. Esa persona después estuvo batallando mucho con su trabajo, porque se malinterpretan las Escrituras, sobre todo en donde se maneja mucho la situación de vivir por fe. Tienes que vivir por fe, y entonces la pereza se vuelve algo común, nadie quiere trabajar, y no es lo que la Biblia nos quiere enseñar exactamente. Si me acompañas a 2 de Tesalonicenses 3:12, dice así: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, aquí el apóstol Pablo está mandando a los hermanos a trabajar para comer su propio pan. Es más, en la Escritura el mismo apóstol Pablo dice que arreglaba carpas y tiendas para trabajar, para no ser carga para nadie. Realmente no es lo que la Biblia nos enseña. No es de que ya te olvides de todo y ahora sí Dios te va a suplir y ya tú no hagas nada. No, eso es caer en pereza, ¿sí? Realmente lo que Dios te quiere dar a entender es que tú hagas tu parte y Dios va a suplir y Dios va a dar, ¿sí? Pero no es el otro extremo. No hay que llegar al otro extremo. Por eso es que para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a las necesidades básicas que todos tenemos. Todos tenemos necesidades: comer, vestir, calzar, todos lo tenemos. Todos tenemos necesidad de un techo. Nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos tienen necesidad de que les demos una protección. Entonces, a lo que se refiere es que no le des la prioridad a eso. Que no sea tu prioridad el trabajo. Que no sea tu prioridad las cosas de este mundo. Que tu prioridad sea el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Afortunadamente y gracias a Dios, todos los que nos paramos en este púlpito a predicar, trabajamos. No dependemos ni de diezmos ni de ofrendas para predicar. Todos tenemos trabajos seculares, ¿sí? Y nos ganamos el pan con nuestras propias manos. No es malo que tampoco el pastor viva de los diezmos y la ofrenda. No, también está en la Escritura. Pero cuando no están cubiertas las necesidades, cuando no se puede, ¿sí? Como es nuestro caso, trabajamos, ¿sí? Mi hermano Juan, así como lo ven, 76 años va a cumplir el hermano, trabaja y es pensionado el hermano y trabaja todavía. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad, sobre todo en una ciudad en donde estamos acostumbrados a que nos den las cosas, ¿sí? Desafortunadamente, no solamente la ciudad de Veracruz, sino todo el sureste. Tú has escuchado, no sé si tú has escuchado, este candidato del Bronco tiene por flojos a todos los estados del sureste, y es porque es verdad. Hay una verdad en eso lo que dice. Tal vez no todos, pero sí hay una verdad, ¿sí? No caigamos en la pereza tampoco. No es a donde Cristo nos quiere llevar. Probablemente hay lugares en donde la gente anda muy afanada, como en el norte. En el norte es puro trabajar. La gente está afanada por trabajar. A lo mejor ahí necesiten bajarle un poco el trabajo y buscar de Dios. En este caso, en nuestra ciudad, en nuestro contexto cultural, la realidad es diferente. La realidad es que a muchas personas no les gusta trabajar. Esa es la realidad que vivimos nosotros, ¿sí? Muchas personas están esperando, y lo digo con respeto porque no nada más somos los que estamos aquí, muchos en general, no solamente en esta ciudad, en otros estados, en el país mismo, están esperando la ayuda del gobierno para vivir, ¿sí? Y eso no está bien, esa es la realidad. O sea, yo no estoy en contra de que a una persona anciana, por ejemplo,
porque me ha tocado ver muchos ancianos muy necesitados, se les ayude. A los estudiantes se les ayude también, ¿sí? Con becas para estudiar. Pero muchas personas sanas, muchas personas que tienen sus facultades al 100%, están esperando esa ayuda. Y la verdad es que ahí ya se contrapuntea con las enseñanzas de la Biblia, ¿sí? La Biblia nos manda a trabajar también. Nos manda a trabajar y comer nuestro propio pan. Entonces, no nos volvamos dependientes del gobierno. No nos volvamos dependientes de los demás. Aprendamos a trabajar, aprendamos a ganarnos con el sudor de nuestra frente lo que vamos a comer, lo que vamos a proveer para nuestras familias. Bien, aclarando este punto, quisiera ir a lo que dice Romanos 14:17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida el reino de Dios. Tu felicidad no va a estar basada en lo que vayas a comer hoy o en lo que vayas a comer mañana. Tu felicidad está basada en lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Ese es tu gozo, esa es tu paz, esa es tu justicia. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando primero el reino de Dios? Y esa es una buena pregunta. ¿Realmente estamos buscando el reino de Dios? ¿Realmente anhelamos el reino de Dios? Unas preguntas. ¿Dónde principalmente invierto mis energías? ¿A qué le dedico más tiempo? ¿A tener comunión con Dios o a trabajar? ¿O a hacer otras cosas menos estar con Dios? Menos hacer la voluntad de Dios, menos servir a Dios. Otra pregunta: ¿invierto todo mi tiempo y dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán? O sea, me gasto todo en vanidades, en los mejores celulares, en los mejores perfumes, en la mejor ropa, en el mejor carro, en lo mejor, o en los servicios de Dios, que son los resultados de los cuales vivimos para la eternidad. ¿O realmente estoy trabajando, estoy generando, estoy haciendo la voluntad de Dios a través de los medios económicos, también apoyar la obra de Dios? Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, ¿realmente es para la obra de Dios o se la estoy dando al mundo? ¿O todo se lo estoy dando al mundo? Tenemos que responder a esas preguntas. ¿Cuándo debo buscarlo? ¿Cuándo debo buscar ese reino? Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Todos los días por las mañanas. Todos los días tienes que buscar ese reino. Así como el pueblo de Israel tenía necesidad del maná todos los días, así tú y yo tenemos necesidad de tener relación con Dios todos los días. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo debo buscarlo? En oración y súplica. 2 Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo debo buscarlo? De todo corazón. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que busca a Dios lo va a hallar. Me buscaréis y me hallaréis. Muchos dicen: no, es que yo no siento nada. Yo me pongo a orar y no, simple y sencillamente no pasa nada. Bueno, habría que ver primero que nada si estás estudiando las Escrituras, porque
Es ahí donde parte mucho de lo que tú vas a entender y de lo que tú vas a creer a base de las Escrituras. Si tú lees las Escrituras, hay un texto que dice que el que me busca, crea que me hay. Es necesario que el que me busca crea que me hay, dice, y que soy galardonador de los que me buscan. ¿Sí? Realmente lo que más Dios quiere es que nosotros vayamos a Él. Pero muchas veces podemos ir con un corazón lleno de soberbia, con un corazón altivo, y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ves con un corazón humillado, ves con una súplica, ves quebrantado delante de Dios, y verás si no hay respuesta. Por supuesto que va a haber respuesta. ¿Sí? La palabra de Dios lo dice. ¿Qué otra cosa debemos de hacer para buscar el reino de Dios? Debemos buscar hacer su justicia. Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Si en ti no está el deseo de hacer la voluntad de Dios, y no te estoy diciendo que ya la estés haciendo, el deseo nada más, el deseo de querer agradar a Dios, el deseo de querer obedecer a Dios, tus oraciones no van a ser escuchadas. ¿Sí? ¿Qué dijo el ciego cuando fue sanado? ¿Sí? ¿Qué le dijo el ciego a los fariseos? Que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese escucha, dijo el ciego. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Cuando el ciego, Jesús lo sana de la vista y lo interroga, dice: Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese escucha, dijo el ciego. ¿Por qué? Porque si en tu corazón está el deseo, el anhelo de obedecer a Dios, Dios te va a escuchar, Dios te va a responder. No importa que no estés haciendo su voluntad en ese momento, pero si en tu corazón está el arrepentirte, el pedir perdón y el hacer su voluntad, Dios te va a escuchar. ¿Sí? Porque Él escudriña el corazón y los pensamientos del hombre, dice su palabra. Y Él sabe si tú realmente quieres hacer su voluntad. Entonces, con solamente que tú tengas ese deseo de obedecerlo, de creerle, de que Él lo puede hacer en tu vida, del que Él puede ayudarte a hacer su voluntad, con solamente eso, Dios está escuchando tu oración. ¿Cómo debemos de buscar a Dios también? ¿Cómo debemos buscar el reino de Dios? Confiando en sus promesas. Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sí? Porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice la palabra. Tú debes de estar bien seguro de que cuando tú vayas y toques la puerta, esa puerta se va a abrir. Se va a abrir, porque Jesús lo ha prometido. Dice Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús, Cristo, te va a recibir con los brazos abiertos, porque así lo dice su palabra, porque así lo ha prometido Él. Y no depende de lo bueno o malo que seas, sino depende de lo que tú te humilles, de lo que tú vayas en súplica, en necesidad, buscándolo. Tienes también que buscarlo sabiendo que está cerca. Hechos 17:27. Sabiendo, dice,
para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. De hecho, Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Sí? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, fue lo que dijo Jesús. Pero el reino de los cielos se acercó a nosotros, estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros. Se llama Jesucristo. Entonces, Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano. ¿Sí? Y por supuesto que si tú quieres conocerlo, si tú quieres tener una relación con Él, la vas a tener. A mí siempre que me preguntan, oye, fíjate que pues yo no creo mucho, pero sí tengo interés en las cosas de Dios. Sí me interesa, sí me llama la atención, pero no creo que realmente Dios me escuche. No creo que Dios me escuche. Me cuesta mucho trabajo entender esa parte, que Dios me escuche. Digo, bueno, fácil y sencillo. Órale a Dios y dile, Dios, la verdad, quiero creer en ti, pero no puedo. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a verte. ¿Sí? Pídeselo con todo tu corazón y verás que Él te contesta. ¿Sí? Agarra una Biblia y ponte a leer los salmos, ponte a leer los evangelios. ¿Sí? Y verás cómo Dios te habla. Porque Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Y todo aquel que le busque, le va a hallar. ¿Sí? Pero es necesario que crea que le hay. Bien. Buscar el reino de Dios va más allá de entender el carácter generoso y protector del Padre, que suplirá todas las cosas naturales que necesitamos. Buscar el reino de Dios en nuestra vida presente y futura incluye saber si Cristo ejerce señorío en mi propio corazón. ¿Sí? No solo, ya entendimos que Cristo nos ama, ya entendimos que Cristo nos provee, ya entendimos que Cristo es bueno, que es misericordioso, que Él es protector, que Él es generoso. Pero no solamente se trata de entender eso. Se trata que en nuestro corazón, ¿sí?, Cristo esté ejerciendo el señorío. Hay un canto muy bonito que dice, ven y toma el trono. No sé si ustedes se acuerdan de ese canto. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón, dice ese canto. ¿Sí? Y si tú razonas ese canto, no sé si cuando cantas razonas lo que estás cantando, tú le estás diciendo a Dios, Señor, quiero que tú vengas y tomes autoridad en mi vida. Quiero que tú vengas y tomes el control de todas mis acciones, de todas mis decisiones. Por eso el canto dice, ven y toma el trono de mi corazón. Y es lo que le estás diciendo a Dios en ese canto. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, quiero que me ayudes, quiero que vengas y tomes el control de todas mis emociones, de todos mis pensamientos, de todas mis acciones. Es lo que le estás diciendo a Dios en ese canto. El sermón del monte engloba verdades eternas que nos hacen poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestras prioridades cambian cuando ponemos en práctica estas verdades. Y sí es cierto. O sea, tan solo viene el ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pasa cuando alguien te hace algo? ¿Cuál es la reacción más natural de un ser humano? Vengarse. A mí el que me la hace me la paga, dicen por ahí. ¿Sí? Viene el deseo de venganza. ¿Sí? Viene el deseo de ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios nos lleva
a perdonar, ¿sí? Amar a nuestros enemigos. Y eso choca directamente con nuestros deseos. Y eso choca contra nosotros mismos, esas verdades. Y nos sacuden, ¿sí? Nos sacuden. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vengarnos. Porque la carne quiere vengarse. Mas sin embargo, el Espíritu nos dice, no. Tienes que perdonar. Tienes que amar a tus enemigos. Y es algo que cuesta mucho trabajo, pero que cuando tú las crees esas verdades, ¿sí? Cuando tú crees esas verdades del Evangelio, tu vida cambia, tu pensamiento cambia, ¿sí? Y pasa algo extraordinario. De repente eres libre. Te vuelves una persona libre. Se rompen ataduras, se rompen cadenas de amargura, de rencor, de odio, se van. Y tú eres libre. Libre para amar, libre para perdonar. Te vuelves una persona libre. Entonces, esas verdades transforman al ser humano completamente. Toda mi confianza que yo pongo en Cristo se ve reflejada en buscar la rectitud y la obediencia a sus palabras. Nadie puede decir, yo confío en Cristo y hacer lo que Él quiera. Nadie. Yo confío en Cristo, pero creo que de esta manera lo voy a hacer mejor y vas en contra de las verdades del Evangelio. No, no estás confiando en Cristo. Estás haciendo lo que mejor te parece a ti, pero no estás confiando en Cristo. Confiar en Cristo significa hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Significa que aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí me parezca difícil esto, voy a creerle a Dios y voy a hacer su voluntad. Eso es confiar en Cristo. No solamente se trata de decir con nuestros labios, confío en Cristo y hacer lo que a mí mejor me parezca. No, eso no funciona así. ¿Qué pasaba con los fariseos que Jesús recriminó fuertemente? ¿Qué les dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿sí? Con sus labios decían amar a Dios, creer en Dios, adorar a Dios, pero sus actos eran terribles, ¿sí? Lo que había en su corazón era terrible. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así sucede cuando decimos, voy a confiar en Dios, pero sigues haciendo tu voluntad. Sigues haciendo lo que a ti te agrada, sigues cumpliendo tus propios deseos, ¿sí? Tus propios caprichos. No estás dispuesto a ceder en nada, no estás dispuesto a rendirte en nada a Cristo, no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tu corazón está lejos de Él. El que verdaderamente busca el reino de Dios está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aún a costa de sí mismo, aún a costa de que Él no esté de acuerdo, ¿sí? Pero confiando en que Dios es sabio, confiando en que Dios no se equivoca. Y si tú lo haces, amado, amada, créeme que vas a tener resultados de mucha bendición, ¿sí? De muchísima bendición. He escuchado muchos testimonios, y aún a mí mismo me ha sucedido, de personas que han sido lastimadas, que han sido humilladas, que han sido ofendidas por otras personas, ¿sí? Y obviamente que la persona que es ofendida, pues es muy difícil para él perdonar a la otra persona que le ofendió. Mas sin embargo, cuando tú pones tu confianza en Dios
y decides perdonar a esa persona, tu corazón se libera completamente. Y empieza a haber una bendición especial de parte de Dios, porque hiciste su voluntad. Entonces, así es como se busca el reino de Dios y su justicia, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, aún en contra de lo que yo crea o de lo que este mundo me ha enseñado, confiando solamente en su palabra, confiando solamente en sus verdades, ¿sí? La palabra justicia es equidad, integridad, rectitud, santidad. Eso es lo que significa la palabra justicia: equidad, integridad, rectitud, santidad. Tienes que vivir rectamente, tienes que vivir íntegramente, tienes que buscar la santidad. La Biblia dice: buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Necesitas buscarla. Y eso también es buscar el reino de Dios. No solamente se trata de decir creo en Cristo, creo en Él, confío en Él, pero ignorar por completo sus palabras. No se puede creer de esa manera. La palabra reino significa dominio e imperio. Es lo que significa la palabra reino: dominio e imperio. Aceptar el reino de Dios es aceptar su soberanía y ajustar nuestras vidas a su voluntad. Ajustar nuestras vidas a su voluntad, ¿sí? No a la nuestra, sino a la de Él. ¿Sí? Muchas personas han dejado trabajos por no ofender a Dios. Muchos cristianos lo han hecho. Muchos cristianos se han alejado de cosas que les eran lícitas, pero que le alejaban de Dios. Lo han hecho por amor a Dios. Entonces, te lo vuelvo a repetir: aceptar el reino de Dios es aceptar su soberanía y ajustar nuestras vidas a su voluntad. No a lo que nosotros queremos, a lo que Dios quiere de mí, a lo que Dios me pide. Porque creo que Él me puede dar algo mucho mejor, ¿sí? Porque Dios da recompensas. Recuerda que para agradar a tu Padre Celestial, antes debes de saber lo que tu Señor quiere de ti. Eso lo vas a saber estudiando las Escrituras. Por eso es importante estudiar las Escrituras, para no volvernos místicos, ¿sí? De repente, ¿qué es ser místico? Místico es decir: Dios me dijo que hiciera esto o aquello, pero el problema es que va en contra de lo que su palabra dice. Entonces ahí ya estás cayendo en misticismo, ¿sí? Porque Dios no se puede contradecir. Dios no se contradice. Al contrario, cuando Dios te da cuando Dios te dice que hagas algo o te da pues algo que quiere que hagas, te lo confirma a través de la palabra de Dios. Siempre funciona así. A través de la palabra de Dios, Dios confirma lo que quiere que hagas, ¿sí? Pero misticismo es lo contrario. Misticismo es que tú sueñes X cosa o que tú pienses tal cosa y que digas: esto, Dios me dijo que hiciera esto. A ver, ¿qué palabra te dio? Muéstramelo en la Biblia. No, pues no tengo ninguna palabra, pero yo sé que Dios me la dio. No, pues cuidado, porque también el diablo puede poner un pensamiento en tu mente. Dios siempre va a confirmar a través de las Escrituras, y es necesario que tú conozcas las Escrituras para saber la voluntad de Dios, ¿sí? Aprovecho para hacer el comercial del discipulado. Ya empezó hoy el discipulado. Ya vinieron varios hermanos a tomar discipulado.
Gloria a Dios, porque así su fe se va a fundamentar en la roca, que es Cristo, en las palabras de Cristo. No va a ser una fe menguante, no va a ser una fe que va a ser llevada por cualquier viento de doctrina. Es importante que el cristiano o el que busca el reino de Dios tome discipulado, conozca más la palabra de Dios, más a profundidad, sepa lo que Dios quiere para su vida, ¿sí? No se trata solamente de venir y escuchar la palabra de Dios, que qué bueno que Dios te trajo y qué bueno que estás aquí, como te decía yo al principio. Pero Dios tiene un propósito más para tu vida, que conozcas su voluntad, que conozcas lo que Él quiere hacer contigo, que creas lo que Dios puede hacer contigo, porque Dios puede hacer muchas cosas, como lo hizo con Gedeón, ¿sí? ¿Qué le dijo a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Y el otro pobre se andaba escondiendo el grano, andaba escondiendo todo, porque ya venían los madianitas y le iban a robar todo, ¿sí? Y estaba escondido en una cueva con todo, ¿sí? Y Dios le manda a decir con un ángel: varón esforzado y valiente. Seguramente Gedeón lo primero que pensó es: se está burlando de mí. Pero no, lo que pasa es que Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios ve todo lo que puede hacer contigo. A lo mejor tú digas: soy el peor pecador, no creo que le sirva a Dios, no creo que yo pueda servirle a Dios, porque hago esto, hago aquello, traigo esto cargando. No, sí, claro que sí le puedes servir a Dios. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te va a levantar con poder para testificarle al mundo quién es Él. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? Te lo hemos predicado muchas veces. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por la misericordia de Dios, hoy estamos aquí. Es la misericordia, es la gracia de Dios que nos permite poder predicar su palabra. Solamente por eso, no porque hayamos hecho algo extraordinario para agradar a Dios. Es su misericordia, es su gracia la que nos sostiene, es su amor, es su perdón, ¿sí? Es su sangre la que nos justifica delante del Padre. Y por supuesto que quiere hacer lo mismo con cada uno de ustedes. Por supuesto que Dios quiere levantarlos. Por supuesto que Dios tiene un propósito para ti. Claro que sí. ¿Cuántos lo creen? Amén, claro que sí. Dios te puede usar grandemente para su reino. Solo es que tú busques el reino de Dios y su justicia. La oración del Padre Nuestro dice: vénganos tu reino, y sigue diciendo lo que eso significa, y es que se haga su voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Eso es lo que dice el Padre Nuestro, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando estamos diciendo eso, es decir: Señor, voy a aceptar lo que tú decidas. Y a veces pueden ser cosas que no nos guste o que no entendamos en ese momento, sí, pero necesitamos aceptarlo. Necesitamos entender que Dios tiene un propósito mayor que al que nosotros podemos tener. Todos los hombres y mujeres que viven según la voluntad de Dios ya son parte del reino de los cielos. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús habla acerca del reino de los cielos por parábolas. En la parábola del tesoro escondido, dice: muchos toman a la ligera el evangelio porque miran solo la superficie del campo. Y sí, muchos pueden llegar, pueden escuchar una predicación y no pasa nada con sus vidas, porque vieron muy superficialmente, porque no les interesó indagar más acerca del reino de los cielos. Dice: pero los que escudriñan las Escrituras pueden hallar a Cristo y a la vida eterna. Descubren tal tesoro que este campo se vuelve invaluable, sumamente valioso. Se apropian de él a cualquier costo. Mateo 13, versículo 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla
y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es el que encuentra las verdades del Evangelio, así es el que encuentra a Cristo, dice. Así es el reino de los cielos, un tesoro escondido en un campo. Cuando lo haya, lo esconde de nuevo, dice, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, se despoja de todo para obtener ese tesoro. Y aquí lo que significa es que se despoja de todo lo del mundo, ¿sí? No le importa, ya no le importa ir a bailar, ya no le importa ir a emborracharse, ya no le importa andar con mujeres, ya no le importa ver las novelas, ya no le importa estar en fornicación, en adulterio, ya no le importa nada de eso. Lo que quiere es ese tesoro que ha hallado. Eso es lo que quiere. Ya entendió las verdades del Evangelio, ya entendió lo que Cristo hizo por él y quiere ese tesoro para él. Se despoja de todo lo de este mundo. Todos los hombres están ocupados en sus negocios, algunos quieren ser ricos, otros honorables, otros doctos, pero la mayoría está engañada con perlas falsas. Jesucristo es la perla de gran precio. Teniéndolo a Él tenemos suficiente para ser dichosos. El hombre puede comprar oro muy caro, pero no esta perla. Cuando el pecador convicto ve a Cristo como el Salvador de gracia, todo lo demás pierde valor para sus pensamientos. Mateo 13, versículos 45 y 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía por valioso esa persona, todo lo que este mundo le había hecho creer que valía mucho, no le importó despojarse de todo para obtener esta gran perla. Es lo que nos enseña esta parábola, ¿sí? Este mundo nos enseña a valorar todo lo material. Estamos en un momento en donde lo material está cobrando una importancia increíble, más que los propios valores. Los valores ya pasaron a la historia. Lo material es lo que importa, ¿sí? Y ahí ves a los padres, papá y mamá, trabajando de sol a sol para darle lo mejor a sus hijos, ¿sí? La mejor escuela, los mejores juguetes, lo mejor, dicen ellos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Realmente eso es lo mejor? Dejar a tu hijo todo el día en manos de alguien que no sabes si es su abuelita a lo mejor los cuida, un tío, una tía, no sé, una guardería. ¿Eso es lo mejor? Eso es lo mejor que te hace creer el mundo, ¿sí? Eso es lo que te vende el mundo como una perla falsa, ¿sí? Es una perla falsa. Lo mejor es estar con tus hijos, verlos crecer, jugar con ellos, reírte con ellos, atenderlos. Eso es lo mejor. Pero para muchos ya eso no es lo mejor, ¿sí? Y le dan todo a los hijos, pero nunca le dan de su amor, nunca les dan de su compañía. ¿Y cuántos casos hemos visto de esas personas, de esos niños que se vuelven adolescentes, adultos, y son personas que simple y sencillamente no son felices, a pesar de que sus padres siempre trabajaron para darle lo mejor? Porque Jesús lo dijo, ¿sí? La felicidad del hombre no radica en los bienes que posee. Eso es una verdad muy grande, pero muchos no la quieren creer y siempre están viendo tener más y más y más, y son capaces de cualquier cosa por tener más. Son capaces de sacrificar a la esposa, son capaces de sacrificar a los hijos, ¿sí? Con tal de obtener más. Entonces, la perla de gran precio es Jesús.
Vemos otra parábola del trigo y la cizaña y nos enseña que habrá un día donde se levante la cosecha y se apartará la cizaña del trigo, dice. La cizaña representa a todo hombre o mujer que no hace la voluntad de Dios, pero que quiere entrar en el reino de los cielos. Así, porque también los hay. No quiero someterme a la voluntad de Dios, pero sí quiero entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Y entonces, muchos dicen, bueno, pues es que es por fe, hermano. Y está bien, la salvación es por fe. Pero la fe se muestra con tus obras, dice Santiago. O sea, la fe no es una fe muerta. La fe va a dar un resultado. Ciertamente la salvación es por fe, pero obviamente va a dar un resultado. El que es salvo por fe va a querer servir a Dios, sin que lo anden correteando. Va a tener ese deseo de servir a Dios, de servir en la obra de Dios. Por supuesto que sí. En la primera carta a los Corintios habla acerca de aquellos que no podrán heredar el reino de Dios, incluso aún asistiendo a una iglesia pero sin haberse arrepentido. Es una realidad que nos va a tocar ver a todos. Mucha gente que asiste a las iglesias, ¿sí?, se van a ver sorprendidos cuando vean que no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron, porque nunca se volvieron a Dios, porque siguieron viviendo sus vidas igual que siempre. No hubo un cambio en ellos. Solamente entraron en un grupo, en un club, ¿sí?, pero sus vidas nunca fueron transformadas por la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay que arrepentirse. Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Sí? Forzosamente una persona necesita arrepentirse de sus pecados para poder entrar en el reino de los cielos. Bien, ¿qué vemos hasta aquí entonces? ¿Qué hemos visto hasta este momento? Que buscar el reino de Dios me debe llevar a una búsqueda intensa, que a través de su palabra Él me guiará a tomar las decisiones correctas de mi vida, que Él ordenará mis pensamientos, quitando todo lo que este mundo enseña y estableciendo sus verdades eternas. Que buscar el reino de Dios también es tener una relación personal con Cristo a través de la oración. Que buscar el reino de Dios es aceptar su autoridad sobre mi vida y someterme a una vida conforme a su voluntad. Esto es buscar el reino de Dios. En ese contexto está ese versículo. No solamente en el afán y la ansiedad, sino en rendirle toda tu vida a Cristo. Eso es buscar el reino de Dios. Termino con esta parábola de Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido acerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Dios te está llamando en esta parábola. Nos está llamando a trabajar en el reino de los cielos. No importa si tú eres un joven, si tú eres un adulto, si tú eres un anciano. No importa para Dios. Lo que Dios quiere es que tú busques el reino de los cielos. Lo que Dios quiere es que tú le busques a Él. Lo que Dios quiere es que rindas tu voluntad, que rindas tu corazón, que rindas tu vida a Él. Eso es lo que Dios quiere que hagas. El sueldo es el mismo. El sueldo es el mismo tanto para el joven que se convirtió, como para el adulto, como para el anciano. ¿Cuál es ese sueldo? La salvación de tu alma. Ese es el sueldo para todos. Ese es el denario. La salvación de tu alma. Tu salvación, mi salvación. ¿Sí? Y no importa cuánto tiempo tengas escuchando el Evangelio, y no importa cuánto tiempo tengas sirviendo a Dios, o cuándo hayas creído, el pago va a ser el mismo para todos. Hace unas semanas, no sé si tú estás enterado, pero falleció el papá de una hermana que venía aquí también a escuchar la palabra de Dios. Él se llamaba Dionisio, un señor ya grande, de 80 y tantos años, un delgadito, que venía con su esposa, y es papá de la hermana Cristi. Él falleció hace como 3 semanas, ¿sí? 15 días. Pero Dios hizo algo hermoso en su vida. Ese hombre, o esa persona adulta, anciana, no quería escuchar de la palabra de Dios. Había hermanos que le quisieron compartir de la palabra de Dios, y él rechazaba todo lo que venía de parte de Dios. Y Dios tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de él al grado de que llegó el momento en donde él quiso empezar a escuchar el Evangelio. Y creyó en el Evangelio, y creyó en Jesucristo como Salvador. Y nos dio testimonio a los hermanos de que estaba en paz, de que tenía gozo en su corazón. Y veías a un hombre transformado, y veías a un hombre cambiado. 80 y tantos años tenía. 80 y tantos años. En esa edad conoció al Señor. Y Dios hizo un milagro en su vida. Y ese hombre fue transformado. Y lo veías con un gozo venir a escuchar la palabra de Dios. Y nos saludaba con un gozo. Sentías a que tú veías la obra de Cristo en su vida. Y falleció. Pero ese hombre sabemos que está en el cielo con Cristo, porque le creyó a Dios. No hay edad para creer en Dios. Puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano. ¿Sí? La misericordia de Dios es tan grande que estos hombres le reclamaron a Dios y le dijeron: ¿por qué le pagas lo mismo que a nosotros si nosotros hemos trabajado desde la mañana? Y Dios le dice: bueno, me es lícito hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Y si tienes envidia porque soy bueno, porque quiero darle el mismo pago que a ti. Eso aplica
en sus tiempos también a los judíos que no querían que los gentiles fueran salvos, solamente ellos, ¿sí? Pero también aplica a nuestros días, pensando que ya Dios no puede hacer un milagro en un anciano, y sí lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Ya lo vimos que sí. Dios obra de manera extraordinaria, de manera milagrosa, ¿sí? Y vimos ese milagro tan hermoso con don Dionisio. Pero ese milagro lo queremos seguir viendo con más personas. Lo queremos seguir viendo cada domingo en tu vida también. Creemos que Dios tiene el poder para cambiar las vidas a través del Evangelio. Por supuesto que sí lo creemos. Por eso estamos aquí, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también diciéndote que Dios quiere salvarte también, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios quiere que le busques, que Dios quiere que tú busques el reino de Dios, ¿sí? Que te esfuerces por buscarlo cada mañana, por estudiar su palabra, por conocerlo, por tener una relación personal con Él. Él no te quiere dar una religión, o sea, no quiere nada más que vengas, escuches y te vayas y tu vida siga igual siempre, no. Dios es más que eso. Dios quiere que rindas tu voluntad a Él, que tú le rindas tu vida a Él. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú le sirvas en su reino. Pero necesitas creer en su palabra. Necesitas poner por obra su palabra para que tú empieces a ver las manifestaciones poderosas de Dios en tu vida. Amén. Vamos a terminar esta enseñanza. Vamos a escuchar un canto. Si tú crees que Dios quiere que tú le conozcas, si a ti te cuesta trabajo creer que Dios tiene planes para ti, habla con Él. Abre tu corazón con Él, allí en tu lugar. Pide que te ayude a conocerlo. Pídele que te quite toda incredulidad de tu corazón. Pídele que te ayude a quitar todas las perlas falsas que este mundo te ha vendido. Dile que te ayude a encontrar esa perla de gran precio que es Él. Dile que te ayude a encontrar ese tesoro escondido, que tú puedas conocer las verdades del Evangelio, que las verdades del Evangelio puedan transformar tu vida, que las verdades del Evangelio puedan cambiar tus pensamientos. Pídeselo a Él. Dice la Biblia que al que llama se le abre, que el que pide recibe, dice la Escritura. Solo tienes que pedírselo a Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Nuestra vida no consiste en comida y en bebida. Nuestra vida va más allá de eso. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Venid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, tocad y se os abrirá. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Venid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso te dice Jehová. He aquí el día de tu salvación. He aquí el tiempo aceptable. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración.
exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Hermano, levántate si esta es la oración de tu corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono, Dios, de mi corazón. Así es, Jesús. Ven y toma el trono de nuestro corazón, Señor. Padre, que todas nuestras decisiones, Señor, que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras acciones, Jesús, estén basadas en tu palabra, Señor. Estén basadas en lo que tú quieres de nosotros, oh Dios. Que no andemos, Padre, en nuestra voluntad, que no andemos, Señor, haciendo lo que nosotros queremos, Padre, sino que hagamos lo que tú quieres, Jesús. Ven y toma el trono de nuestro corazón, oh Dios. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven, Jesús, reina tú en mi vida. Ven, Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Ven, Jesús, que sean tus pensamientos en mi corazón. Ven, Señor, que tu influencia no acabe en mí. Oh, ven, Señor, que quiero hacer tu voluntad. Ven, Señor, renueva mi pensamiento. Ven, Jesús, toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón.
Amén, Jesús. Que así sea, Señor. Ven y toma el trono de cada corazón, Señor, que hoy está aquí, que ha escuchado tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. Bendito seas, Señor. Amén, Jesús. Cambia mi corazón, hazlo fiel.